Allá en Los Mochis me contó un hermano que fue testigo de esto hace unos años, de Los Mochis, Sinaloa, en México. Estaba un hermano predicando en un estadio y me tocó estar en una convención en ese estadio, a mí y mi esposa. Y en ese estadio, hermanos, el Señor predicó un mensaje sobre el profeta Ezequiel cuando profetizaba, hermano, sobre los huesos secos. Y al final estaba tan ungido por el Señor este predicador que dijo: Espíritu, ven de los cuatro vientos, porque es lo que mencionaba el profeta. Y dice que todo el estadio, todo el que estaba dentro de ese estadio hablaba en lenguas. Todos los que estaban ahí fueron investidos del poder de lo alto. Y dice que hasta en los periódicos salió: hubo un incendio en el estadio de Los Mochis, se miraba la lumbre salir, pero ¿sabe qué? Era el poder de Jesucristo siendo derramado sobre vasos que la brillan en su corazón. Muchos ejemplos más. Esta vez en la primera iglesia de Culiacán, hermanos, una campaña de 3 días, fue donde nuestro hermano Demetrio recibió el Espíritu Santo. También, hermano Demetrio, donde su servidor recibió el Espíritu Santo. No recuerdo si alguien más, pero al menos él y yo estábamos ahí. Y me tocó, hermanos, el tercer día de campaña. Llegó el hermano Ciro Pérez Ramírez, me ungió como un siervo, hermano, bajo la autoridad de Dios. Y yo fui lleno del Espíritu Santo. Yo miré una luz fuerte que inundó mis ojos, aunque con mis ojos cerrados, como que me cegó. Y cuando yo me di cuenta, yo estaba alabando a Dios en un lenguaje ni yo me entendía. Y decía: pues, ¿qué estoy diciendo? Era el poder del Espíritu Santo siendo derramado. Y miraba a otros jóvenes acá alabando a Dios, y miraba a otros allá alabando a Dios. Y empezamos como a las 9, yo creo, el llamamiento, y eran casi las 12 y no me podían sacar de ahí. Y recuerdo que uno de esos días salí, hermanos, rumbo al baño de ahí de la primera iglesia en Culiacán, de la parte de atrás. Cuando iba rumbo al baño, haciendo línea en el baño, los hermanos hablando en lenguas, porque era tanta la unción, hermano, que no se podía soportar. Las hermanas estaban sirviendo comida en el comedor de la iglesia y hablaban en lenguas y no podían dejar de llorar, porque la presencia de Dios era real en sus vidas. ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de soportar y retener un avivamiento? No pasó en el primer siglo nada más, ha seguido pasando. Y yo quisiera mencionarles, hermanos, o hacerles la pregunta: si Dios es tan real y verdadero y puede hacer tantas cosas a través del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema con nosotros? Y no lo estoy diciendo de manera negativa, hermano. Simplemente estoy preguntándome. Yo me pregunto, hablando con el Señor ayer: ¿cómo está la situación, Señor? Y el Señor me dijo algo, hermanos, y ¿cómo les explicaré? Me lo dijo a través de mi corazón claramente, ¿no? Él me inspiró esto, pero me dio una pieza de enseñanza ahí pequeña, y me puso una desesperación en mi cuerpo, hermano. Yo no podía mantener sentado y caminaba para allá y para acá porque me sentía bien mal en mi cuerpo, me sentía como enfermo. Y decía: esto es señal de que eres tú, Señor, porque si no fueras tú, no hay cuerpo humano que te resista. Yo me siento incómodo, me siento mal. Y caminaba, y el Señor me llenaba con sus ideas: esto. Y, hermanos, ese mensaje yo les quiero traer. Hay algunas cosas que preceden a un avivamiento, que tiene que haber antes, y que un avivamiento verdadero llegue. Mi pregunta es: ¿qué precede un avivamiento? ¿Y qué podemos hacer para mantenerlo? Antes de que un avivamiento llegue, hermanos, se necesita un ingrediente bien importante como número 1: la humillación. Si tú crees que Cristo es más grande que tú y que le debes todo el respeto, dale un aplauso al Señor. Amén, Él es el más grande. No es la humillación, hermanos. El ser humilde no es una característica natural del ser humano. Nomás por si acaso no sabías. No es natural el ser humano el ser humilde. Pero así como antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16:18,
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También antes de que Dios te levante necesita venir humillación. La humillación es antes de la exaltación. O sea, queremos avivamiento y queremos retenerlo, busquemos a Dios en humillación, reconociendo que tenemos pobreza espiritual. No seamos como los laodicenses, ciegos a sus propias necesidades. Apocalipsis 3, verso 17 dice así: porque tú dices, dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, no sabes, no te das cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Según el siguiente verso, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No necesitamos laodicenses, hermanos, ciegos a nuestras propias necesidades. Si el Señor pasara 5 segundos de tu vida privada, de las faltas que tú has cometido, ninguno de nosotros se sostuviera en pie de la vergüenza. Ninguno de los que estamos aquí, de la vergüenza. ¿Por qué? Porque Él es el único perfecto. Porque Él es el único grande. Porque Él es el único poderoso. Porque Él es el único santo, el único perfecto. Y necesitamos reconocerlo así, para poder que el Señor trabaje en nuestra vida. Porque tú dices eres rico, y dices tener mucho, y dices saber mucho. Verso 17. Tú dices tener todo, pero la opinión de Dios era que eran unos desventurados. Yo sé, hermanos, que sin Dios yo no soy nada. Absolutamente nada. Y yo necesito entenderlo. ¿Queremos ser enaltecidos o queremos ser humillados? Necesitamos humildad. Miren, en los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos, nadie se sentía más que el otro. No había individualidades. Los griegos eran muy buenos para las individualidades. Tenían las olimpiadas y alguien quería ganar siempre delante de todos. Estaban los que hacían esculturas, siempre quería ser mejor escultor uno que otro. Estaban los mejores oradores del mundo, los que hablaban mejor, los tenían los griegos. Todos querían sobresalir. Los 120 lo que querían era que Cristo sobresaliera. Ellos no querían sobresalir, ellos solamente abrían su corazón. Míranos, Señor, tú prometiste, no se vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Estamos esperando, es todo lo que estamos haciendo. Nadie decía ser más grande. Pedro era el líder, pero porque el Espíritu Santo quería que Pedro fuera el líder. En otras palabras, había obediencia a la autoridad espiritual, hermanos. Nadie decía, yo puedo ser mejor que Pedro. El menos indicado para estar de líder era Pedro. ¿Por qué no ponen a Juan? Es el que más estuvo con el Señor. Juan era el que el Señor recostaba en su pecho, pero el Espíritu Santo dijo, Pedro va a ser el que va a hablar. ¿Y por qué deberían de decir algo si estaban sujetos a Dios? No había, hermanos, orgullo, soberbia, querer ser más grandes uno que otro. Lo que el Espíritu Santo decía, eso se hacía. Nadie decía ser mejor. ¿Y sabes por qué? Porque nadie se creía más que otros. Bájate de tu pedestal. Tú no eres nadie sin Dios. Y pon a Dios en el pedestal. Él es todo. Él es el todo del hombre, dice Eclesiastés 12. Él es el todo del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús.
Sí, en Eclesiastés, ¿cuál es la cita? Donde dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda la obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está, 12:13. Dios es el único grande. Necesitamos humildad. ¿Y por qué está Pedro de líder? Hubiera dicho otro de los apóstoles, si fue el que negó al Señor. ¿Y por qué está Pedro de líder si cuando el Señor Jesucristo fue crucificado fue el primero que se fue a hacer su negocio, se olvidó del Señor? ¿Y por qué está Pedro de líder si era el más acelerado, andaba queriendo pelear con los soldados romanos cuando el Señor no quería hacer eso? ¿Y por qué está Pedro de líder? ¿Y por qué y así, hermanos, se la llevan muchos de las iglesias diciendo, cuando ellos, los 120, estaban simplemente esperando? Necesitamos humillación. Necesitamos ser humildes, hermanos. Yo no soy mejor que nadie. Digo, y todos lo saben, ¿verdad? Pero qué triste que hay gente que uno sabe que no es mejor que nadie, pero ellos creen que son mejor que todos. Está de verdad triste la situación, ¿no? Como dijo el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Todos, hermanos, necesitamos aprender, todos necesitamos del Señor, todos necesitamos ser humildes. No sé si me alcanza el tiempo, pero lo voy a decir. Lucas 18, versos 9 al 14. Bueno, lo decimos en el nombre del Señor. Es parte de la enseñanza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, agachado. Sí, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entendía lo que él era, hermanos. El fariseo no. El fariseo no entendía. En el siguiente verso, ocupen, por favor. Sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, dijo Cristo, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, aquí no hay nada, hermanos. Cuánto poder, cuánta riqueza, qué nivel económico, qué nivel de conocimiento. Porque cualquiera que se enaltece o se cree será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Luego, como punto número 2, hermanos, como punto número 2, podemos entender que hemos pecado y que por lo tanto somos pecadores, y sin embargo no hacer nada al respecto. La parte 2 tiene que ver con un arrepentimiento y una conversión. Un arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. Reconocer el pecado es el principio, confesarlo y dejar de pecar es lo que sigue después. Queremos un avivamiento, queremos mantenerlo, el fuego Dios lo proveyó. Nuestra responsabilidad es avivarlo, mantenerlo, hermanos. Arrepentimiento y conversión. Como dijo pródigo, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dijo el hijo pródigo. Pero si nomás hubiera dicho eso y no se hubiera levantado y lo hubiera hecho, en realidad hubiera sido simplemente un remordimiento de conciencia, como aquel que peca y luego dice: ay Dios, pero ya no va a volver a pecar, y a la siguiente semana otra vez y vuelve a decir: ay Dios, pero ya no lo vuelvo a hacer, y a la siguiente semana dice, vuelve a pecar y dice: ay Señor, pero ya no lo vuelvo a hacer. Eso es nomás remordimiento, hermano. Pero un verdadero arrepentimiento lleva a la conversión pegado a él. Y el hijo pródigo se levantó y fue hasta su padre y lo miró a los ojos y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se lo dijo a él.
y hubo una conversión en su vida. Arrepiéntete y cambia para bien.